Continuamos con la segunda parte del video en donde vamos a explicar los ejercicios de la práctica que usted realizó con respecto a los polinomios, su clasificación, términos semejantes y determinar el grado. El ejercicio 12, que era el que nos habíamos quedado anteriormente, realiza la siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe el número que acompaña a la variable de mayor exponente? En este ejercicio vemos que el 27% la tuvo correcta. Vamos a explicar un poquito sobre esto, ¿ok? Sabemos que un polinomio, por ejemplo, 2x cuadrado más 3x más 1, de polinomio, que en este caso tiene tres términos, se llama un trinomio. Sabemos que este numerito que está aquí se llama coeficiente. Este numerito que está aquí, que es el 3, se llama coeficiente. Y a veces le llamamos coeficiente, pero sería mayormente una constante, porque ese valor nunca cambia. Constante no cambia. En el caso del 2, que está acompañado con la x, se llama coeficiente. Y en el caso del 3, que está acompañado con la x, se llama también coeficiente. ¿Ok? El coeficiente que esté acompañado de la variable de mayor exponente, como dice aquí, se llama coeficiente principal. Que por cierto, 2x cuadrado es el que determina el grado del polinomio porque es el que tiene el exponente mayor, que en este caso es el 2. Aquí es 1 y en este caso pues el exponente sería 0 o el grado sería 0. Así que repito, en este caso el 2 es el coeficiente. El 3 también es un coeficiente, el 1 es una constante, pero el coeficiente principal en este caso sería el 2, porque es el que está acompañado de el exponente mayor que tiene la variable, o sea, el que determina el grado. Para hablar de los demás variables, el concepto variable se refiere a la letra. En este caso la variable es x, que también se le conoce como la parte literal del polinomio. ¿Ok? Y cuando hablamos de término independiente, estaríamos hablando de un valor que, la misma palabra lo dice, no depende de otro. En este caso no estamos hablando, no hay ejemplo de términos independientes y obviamente la verde es la que dice que ninguna de las opciones es correcta. Correcta. Pues obviamente sí hay una correcta que sería que el 2, que es el número que acompaña la variable con el exponente mayor, se conoce como coeficiente principal. Procedemos entonces a la próxima pregunta, que sería la pregunta número 13, esta que tenemos aquí. Y la pregunta dice si esto que estamos viendo es un polinomio. Para poder contestar la pregunta es bien importante que veamos la definición del polinomio. El polinomio esta vez establece que es un término, ¿ok? Que tenga una expresión, perdón, que tenga dos o más términos. Si recordamos la definición de polinomio que vimos en un ejercicio anterior, establecía que el polinomio lo vamos a identificar cuando tengamos la operación de suma y resta. De una combinación de términos que tengamos la operación de suma y resta. Si usted ve este ejemplo que está aquí, aquí no hay operación de suma y resta. Por lo tanto, como aquí no hay operación de suma y resta, rápidamente tenemos que decir que no es un polinomio. Sí, lo tenemos que llamar como un monomio. Es un solo término, y un solo término nos referimos al monomio. Por eso entonces decimos que en este caso esto no es un polinomio, sino que es un monomio. Cuando veamos dos o más términos, lo podemos llamar polinomio. Lo que pasa es que el que tenga dos términos, 2x más 3, lo llamamos binomio, es un polinomio de dos términos binomio. Si tenemos 3m al cubo menos 4m cuadrado más 6m, entonces estamos hablando de un trinomio, pues porque tiene tres términos.
Si tuviese más de 3 términos, se llama también polinomio. Pero 2x más 3 es un polinomio, ¿ok? Porque tiene signo de suma. Este es un polinomio, 3m al cubo más 4m cuadrado más 6m, porque tiene el signo de resta y el signo de suma tiene un término, dos términos, tres términos. ¿Ok? Y si tuviese más de 3 términos, pues sería, también se conoce como obviamente un polinomio. Así que en este caso, este que está aquí, todos los que sean monomios no son polinomios. No existe un signo de suma o resta. No hay más de un término. ¿Ok? Así que vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta, que sería la 14, dice así. ¿Qué es un polinomio? Qué bueno que sale esta pregunta, porque fíjate, esta pregunta, si vemos la respuesta de ustedes, el 67%, 10 personas dijo que estaba correcta, y se entrelaza con la pregunta anterior. Cuando hablamos de qué es un polinomio, podemos ver que es una ecuación, no es, porque para que sea una ecuación tiene que tener el signo de igual. La alternativa azul dice que es la suma o resta de dos o más monomios, lo que habíamos hablado anteriormente. La amarilla establece que es una multiplicación de dos o más monomios, y ya esto lo habíamos explicado, y obviamente ninguna es correcta, pues no puede ser, porque sabemos que la alternativa es que es la suma o resta de dos o más monomios. Esta alternativa. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 15. Dice 9x al cubo más 5y cuadrado más 5x más 8 es un polinomio de, si es monomio, si es segundo grado, si es trinomio, si es de tercer grado. 67% vemos que contestó de manera correcta, porque obviamente monomio no es, porque ahí no hay un solo término, ahí hay 4 términos. Segundo grado no es, porque vemos que el exponente mayor es el 3, así que no es de segundo grado, es de tercer grado, que es la respuesta verde. Y trinomio no es, porque ahí hay más de 3 términos, ahí hay 4 términos, por lo tanto esto es un polinomio. Quiere decir que la respuesta correcta sería de tercer grado. ¿Ok? Vamos entonces a la pregunta 16. Y la pregunta 16 dice así. 10x al cuadrado más 7 se puede clasificar en binomio solamente. Podría ser porque es un binomio, pero vamos a ver cuáles son las otras alternativas, la que mejor encaje. ¿Ok? Por cierto, veo que el 67% contestó de manera correcta. La otra parte se fue a la opción verde. Pero obviamente la opción verde dice que es un monomio. Recuerda que para que sea un monomio tiene que ser un solo término, y aquí hay un término, dos términos. No es un monomio, esta queda descartada. ¿Es un binomio de segundo grado? Obviamente sí, porque tiene dos términos, como lo indiqué, pero el exponente es grado 2, que es el más grande, por lo tanto sí es de segundo grado. Un binomio de segundo grado. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción amarilla. Vamos entonces a pasar a la próxima pregunta. Y la próxima pregunta dice así, sería la 17. Dice, ¿cuál de estos no es un polinomio? Tiene que ver con lo que habíamos definido anteriormente, ¿se acuerda? Para que sea polinomio tiene que tener dos o más términos. El rojo tiene un término, dos términos. El amarillo tiene un término, dos términos, mientras que el verde tiene uno, dos, tres términos. Por lo tanto, el único aquí que no es un polinomio es 5Q. Es la solución azul. ¿Ok? Solo tiene un término. Ese se llama monomio. Los demás sí son polinomios. Así que recuerda, polinomio, dos o más términos. Tiene que haber un signo de suma o un signo de resta. ¿Ok? Fíjate que aquí el 80% contestó de manera correcta. El resto de los estudiantes contestaron la verde, A más B más menos C. Puede ser que como vieron variables diferentes, podrían haberse confundido que sí era un polinomio o no. Pero recuerde que en el polinomio pueden haber varias variables, no tiene que ser una sola variable. ¿Ok? Vamos a ver entonces la pregunta número 18. Dice la expresión 5x al cuadrado y
se puede clasificar como, y aquí la mayoría contestó correcto, el 67%, dice que aquí 5x cuadrado y, pues mira, lo que hay es un solo término, ahí no hay signos de suma, no hay signos de resta, por lo tanto la respuesta correcta es monomio. Binomio tiene que ser dos términos, trinomio tiene que ser tres términos y polinomio tiene que ser más de tres términos. ¿Ok? Que sabemos que uno que tiene dos términos es un polinomio y uno que tiene tres términos también es un polinomio, pero le decimos binomio o trinomio según la cantidad de términos que tenga, dos o tres. Vamos entonces a la pregunta 19. La pregunta 19 dice así: ¿qué es un trinomio? Trinomio, sin ver la respuesta, sabemos que es que tiene tres términos. Expresión algebraica que tiene tres términos. Pues entonces la respuesta correcta es la azul. Pasamos entonces a la pregunta 20. La pregunta 20 dice así: ¿cuál de las siguientes expresiones es un trinomio? Trinomio, tres términos, ya le hemos repetido. La primera alternativa tiene solo dos, la segunda alternativa tiene tres, así que obviamente esa tiene que ser la alternativa correcta porque tiene tres términos. Pasamos entonces a la próxima pregunta, que sería la pregunta número 21. La pregunta 21 es: ¿qué es un binomio? Sabemos que un binomio es una expresión algebraica construida por dos monomios. Continuamos con el próximo ejercicio, que sería el 24. Dice 3xy es un monomio que expresa la suma de dos números distintos. Ahí usted no ve el signo de suma, por lo tanto esa no es. El triple de la multiplicación de dos números. Esa es la correcta porque 3 es el triple. Recuerde que lo que ocurre entre el 3, la x y la y es una multiplicación. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es la multiplicación de dos números que usted no conoce y se multiplica por 3, o sea, por el triple. Por eso es la respuesta A. ¿Ok? Vamos entonces a la próxima pregunta, que sería la 25. El coeficiente de un monomio es, y lo voy a escribir aquí rapidito, si yo te digo 2z al cubo, el coeficiente es este numerito que está aquí acompañado de la variable. Así que es el número que acompaña a la letra, incluyendo su signo. O sea que si tiene un negativo, negativo 3. M a la quinta potencia, pues el negativo 3 sería, en este caso, el coeficiente. ¿Ok? Vamos entonces a la próxima pregunta, que dice así. Dice, la parte literal de un monomio es, lo expliqué la otra vez, ahorita en los ejercicios, la parte literal, las variables. Este se llama coeficiente y la parte literal en este caso son las variables. Así que son las letras con sus exponentes. Es lo que conocemos como la parte literal de, el monomio. ¿Ok? La parte literal, repito, van a ser las variables con sus exponentes. Eso es lo que se conoce como la parte literal. Por eso la verde que dice las letras sin tener en cuenta los exponentes es falso, porque hay que tener en cuenta los exponentes también, para llamarlo la parte literal. La letra solita se llama variable. Y el número que acompaña a las letras, que es el rojo, sabemos que ese es el coeficiente. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a la próxima pregunta, que sería la número 27. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un monomio? Facilito, son solo tres, pues obviamente un solo término sería el azul, que sería 7xy. Y vemos que el 93% contestó de manera correcta, por lo tanto estamos claros ya de lo que es un monomio. La 28, ¿qué hace dos términos que sean semejantes? No había muchos ejercicios de este caso, pero sabemos que dos términos semejantes tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. Lo explicamos en un video anterior. En este caso, pues tienen la misma variable y el mismo exponente, sería lo que hace que sean semejantes. La otra pregunta, la 29, 2mn y 2mn cuadrado son semejantes. Falso. ¿Qué lo hace que no sean semejantes? Mira que la m del 2mn tiene un exponente 1 y el otro que dice 2mn cuadrado también tiene un exponente 1 la m. Ese no es ningún problema. El problema este no es problema. El problema estriba en este 2 que está aquí y aquí que hay un 1 que no se escribe, son diferentes. Por eso, variable m tienen el mismo exponente, pero variable n y variable n no tienen el mismo exponente, por lo tanto sería falso. Con esto terminamos
Estudien bien y nos vemos pronto.